Bueno, vamos a otro tema. La directiva del Colegio de Profesores aprobó en una estrecha votación, 6 votos a favor y 5 en contra, el protocolo de acuerdo firmado con el gobierno. Sin embargo, la disidencia mantiene su rechazo a la decisión. Recordemos que además parte del gremio está aún movilizado. ¿Qué va a ocurrir? Se lo preguntamos al prosecretario del gremio y miembro de esa disidencia, Mario Aguilar, que nos acompaña en el estudio. Mario, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué usted decide no votar a favor de el protocolo que fue ratificado hoy por esa votación de 6 a 5? Porque nosotros hemos sostenido permanentemente desde que se inició todo este tema y todo este conflicto, desde el telefonazo incluso de antes, que esto, la definitiva o la solución para un acuerdo con el Ministerio de Educación pasa necesariamente por una consulta con el conjunto de los profesores. De hecho, el conflicto se inicia fundamentalmente porque cuando Jaime Gajardo recibe el llamado telefónico donde le ofrecen el gobierno una solución en 2 de los 5 puntos de la agenda corta, él decide someter eso a una consulta en la Asamblea Nacional o a votación en la Asamblea Nacional y se aprueba ahí, por donde él tiene una mayoría, digamos, de personas de su militancia o cercanos a él, dirigentes, y lo somete a aprobación ahí y no a consulta a las bases como sí había ocurrido el 19 de agosto. Todo este proceso viene de antes. El 19 de agosto hubo una consulta con el conjunto de los profesores rechazaron esa oferta del gobierno. Entonces, él firma el día lunes, basándose en ese acuerdo de Asamblea Nacional, un protocolo de acuerdo con la ministra, con la subsecretaria Valentina Quiroga, y eso inicia todo este conflicto, porque los profesores no aceptan eso, no aceptan ni el telefonazo, que es un procedimiento absolutamente inaceptable, ni tampoco que se firme aprobado solo por asambleístas y no por el conjunto de los profesores. Y ahí las comunas empiezan hasta llegar a 150 comunas en paro y todo lo que conocemos. Entonces, cuando ahora el gobierno nuevamente hace una nueva oferta, producto del paro, el gobierno ve que ya no es factible, que anuló el acuerdo firmado por Gajardo con la subsecretaria y hace una nueva oferta, aún insuficiente a nuestro parecer, pero ya por lo menos los 5 puntos, ya acoge algunas de las cosas que se plantean, y eso Gajardo firma esa noche con el ministro de Educación, claro, y firma un compromiso de que se haga una consulta. Eso fue lo que se le exigió por parte de los otros colegas que estaban ahí participando en esa comisión. Eso no solo lo firma Jaime Gajardo, también lo firma, por ejemplo, Darío Vázquez, que había liderado la disidencia. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí se entiende que eso no es un acuerdo aún, sino que es simplemente una declaración. De hecho, el propio documento que emite el Ministerio con todas las firmas dice declaración, y que eso queda supeditado a una consulta al conjunto de los profesores. Y eso es lo que incluso firman los 5 dirigentes que están en esa reunión, firman que se comprometen todos a efectuar una consulta, y es lo que hoy día ha sido desconocido de manera absolutamente impresentable por parte del presidente del gremio, que somete a votación dentro del directorio, ya ni siquiera en Asamblea Nacional, dentro del directorio. Si aquí es muy gracioso, el día 19 de agosto se consultó a 70.000 profesores quienes rechazaron. Después se aprobó en Asamblea Nacional con 200 miembros y hoy día se aprueba con 11. O sea, vamos en un retroceso impresionante en términos de participación y democracia. Ahora, tanto la Asamblea Nacional como el directorio son organismos elegidos democráticamente por los profesores. Se entiende que son sus representantes democráticamente electos quienes están tomando esta determinación. Sí, pero nosotros en general dentro del gremio, históricamente hacia atrás, cuando hay negociaciones en temas grandes que involucran a todo el conjunto de los profesores, hay mucha cultura de consultar al conjunto del magisterio. Así se hizo con el bono SAE, en una huelga que hubo hace muchos años, se hizo antes con un acuerdo el año 2006, y anteriormente, en general, hay mucha cultura de consultar. La validación de los acuerdos en general van mediante consulta, y siempre se ha hecho con colegiados y no colegiados. ¿Por qué también con no colegiados, si es el colegio de profesores el que negocia, por qué derecho a voto para todos los profesores aunque no estén colegiados? Porque así ha sido nuestra tradición, y ha sido así porque se ha entendido que cuando los temas afectan a todos, y somos todos los involucrados en un acuerdo de un reajuste o de cualquier materia, en este caso lo que tiene que ver con la agenda corta, eso no se circunscribe los beneficios o los no beneficios únicamente a los colegiados, es para todos los profesores. Y de hecho la Asamblea Nacional, a proposición del propio Jaime Gajardo, el 19 de agosto decidió consultar la propuesta del gobierno al conjunto de los profesores. Fue una decisión de la Asamblea. ¿Por qué cree usted que Jaime Gajardo no quiere llamar a una consulta? Yo creo que bueno, hubo consulta en estos días, a pesar de que no estaba aprobado por el directorio. Pero no oficial. Claro, pero hubo una consulta que fue bien hecha, en la mayoría de los casos en forma bastante seria, realizada en algunos casos por directorios regionales y comunales del colegio, es decir, dentro del marco de la institucionalidad, y aunque no era oficial, arrojó un resultado en donde mayoritariamente era bastante evidente el rechazo del profesorado a la oferta que había hecho el gobierno. ¿Usted cree que los profesores rechazarían este acuerdo si se llevara a consulta nacional? Yo creo que los profesores rechazarían este acuerdo si se llevara a consulta nacional, pero además en ese rechazo, junto con no gustarle el contenido de la oferta del gobierno, se expresaría muy fuertemente un malestar por toda esta forma de proceder.
Nosotros hoy día ofrecimos a Jaime Gajardo y a sus aliados una salida que era: intentemos que el gobierno mejore esta oferta, que los puntos que hay insatisfacción de los profesores se puedan corregir. Algunos son cosas bastante factibles de conseguir, tiene que ver con aclarar fechas, con aclarar ciertas ambigüedades que están en lo que propone el gobierno, es decir, cosas que eran factibles de conseguir, y después sometámoslo a consulta y que lo haga la institucionalidad del colegio. Se lo propusimos así, le propusimos una salida a este conflicto que nosotros creíamos que era una muy buena posibilidad. Sin embargo, hubo una obcecación, una tosudez en mantener algo que yo encuentro que es impresentable. O sea, ¿cómo hoy día hemos decidido 11, con el voto en contra de los 5 disidentes, una materia que afecta a todos y que anteriormente habían participado 70.000 en la consulta? La división en la Directiva Nacional del Colegio de Profesores es los que son militantes de partidos de nueva mayoría a favor del acuerdo versus los que no lo son en contra. ¿Esa es la división? No, no es así, porque, bueno, a favor del acuerdo hoy día con Gajardo votó una militante de Renovación Nacional. Bueno, está bien, sumando a Verónica Monsalve, que es de Renovación Nacional, claro. Pero está Bárbara Figueroa, también del Partido Comunista, claro, presidenta de la claro, CUT. todos los Juan demás Soto, Sergio Gajardo, son Liga todos Gallegos. de nueva mayoría, pero en la disidencia también hay, por ejemplo, está Francisco Seguel, que es militante radical, y es de nueva mayoría. Y transversalmente en el país yo le quiero decir que todo este movimiento que se genera no tiene nada que ver con la cosa partidista. Ok, en las bases, pero en la directiva, la actitud de Jaime Gajardo, la actitud de Bárbara Figueroa, ¿usted cree que tiene que ver con el hecho de que son militantes del Partido Comunista y ese partido es parte del gobierno? Nosotros sí, efectivamente nosotros hemos tenido esa discusión muy fuerte desde el inicio de este periodo. Coincidió el inicio de un nuevo periodo del directorio del colegio con el inicio del gobierno. Nosotros subimos en enero, el gobierno subió en marzo. Y desde el inicio, incluso desde cuando se nombró a Izaguirre en enero, y Jaime Gajardo sale aplaudiendo su nombramiento, y todo el mundo social, los estudiantes, la Confech, los secundarios, y nosotros los disidentes dijimos, pero ¿cómo nombran un economista neoliberal cuando se quiere impulsar reformas de 8 tipos en la educación chilena y se nombra un economista con pasado y antecedentes neoliberales? Y ya pusimos una alerta y él salió apoyando. Es decir, desde ese entonces ya se aprecia que efectivamente había una falta de autonomía que yo creo que es la base de este problema que tenemos hoy día. Cuando se acepta el telefonazo, cuando se acepta solución a 2 puntos de 5 apenas, cuando hoy día se impone un acuerdo para tranquilizar al gobierno, evidentemente yo creo que se observa esa falta de autonomía. Quedan absolutamente claras las críticas al procedimiento, a la forma. Vamos ahora al fondo, porque el gobierno y también la mayoría, digamos, de la directiva dice aquí se está dando solución, en algunos casos solución definitiva, en otros casos al menos crear comisiones, etcétera, a los 5 puntos de la agenda corta. ¿No es una buena propuesta, mirado más allá de las formas, en el fondo, no es una buena propuesta la del gobierno? No, o sea, hay un avance de aquello que firmó Jaime Gajardo con la subsecretaria, que eran 2 puntos. Y eso avance es producto únicamente de este movimiento. No es un mérito de la comisión negociadora ni nada por el estilo. Si no hubiera habido este movimiento, la cosa hubiera quedado zanjada ahí. Pero yo le quiero decir que aún con esos avances es un acuerdo insuficiente. Por ejemplo, no queda claro que todos los profesores a contrata, efectivamente, que llevan algunos en una situación abusiva por 15, 16 años, por formalidades, podrían quedar fuera del beneficio. El monto del bono al retiro, que parece tan significativo, es menor que el que ofreció Piñera. Piñera también dio un bono al retiro al profesorado en su momento, y si se actualiza el monto a plata de hoy, con IPC y todo lo demás, efectivamente el monto que se ofreció hoy es menor. En el caso del agobio laboral docente, que es un tema extremadamente sentido por el profesorado, se forma una comisión, una mesa técnica que estudiará los temas, pero no fija fecha de término. Y nosotros ya tenemos mucha experiencia en términos de que se fijan comisiones que a veces están años sin que llegue a soluciones concretas. Debe tener una fecha precisa de término, y además no se aborda un tema súper fundamental en el agobio laboral, que es el tema de la relación horas lectiva no lectiva, lo que nosotros decimos 50 y 50, que es el tema de que haya tiempo para todo lo que no es hacer clase, que es absolutamente indispensable y que hoy día tienen los profesores en una sobrecarga de trabajo tremenda. Y en el caso de la deuda histórica también tiene que haber precisión con la fecha, tiene que haber una fecha en que esa comisión que se compromete efectivamente dé soluciones, porque hay desconfianza del profesorado, si hay que entenderlo. La gente está desconfiada porque muchas veces cosas que se firman después no se cumplen, y muchas veces cosas que quedan en la ambigüedad después se convierten en letra chica. Con esta situación, la que tenemos hoy, la Directiva Nacional aprobó por 6-5 este acuerdo, dice que no va a haber una consulta nacional. ¿En qué siguen los profesores que están movilizados hoy? Bueno, es un tema que obviamente cada asamblea comunal va a evaluar. Recuerde usted que este movimiento no está digitado ni dirigido centralmente, ha surgido de las propias bases. Yo lo que he apreciado, y con la gente que he hablado, que me ha llamado, hay mucha molestia. Pudiera ser que eso reactivara el movimiento incluso, a diferencia de lo que pretende el gobierno, que pretende que esto ya quede aquí zanjado y sepultado. A lo mejor el movimiento se reactiva. Perdón, ¿hoy qué balance tienen del movimiento? ¿En cuántas comunas no hay clases en este momento?
En este momento no hay comuna en 130, no hay clase en 130 comunas, ¿ya? Y es un movimiento que se ha mantenido muy firme. La apuesta al desgaste ha venido desde el inicio. Cuando firmaron Gajardo con la subsecretaria el 10 de noviembre, habían 10 comunas en paro. Después fue creciendo y siempre al principio lo minimizaron, como que no, que era un poco menos que un pataleo. Creció hasta llegar a los números que tenemos hoy día. El movimiento ha estado bastante firme, con además no solamente paralizados, con muchas acciones de movilización y de expresión muy fuerte de los profesores. Y vamos a ver qué pasa en estos días. Ellos han apostado al desgaste desde hace mucho tiempo. Es probable que nuevamente vuelvan a fallar porque la gente está bastante decidida y está muy molesta. Pero por ahora, el movimiento continúa y deberían mantenerse, cada comuna tiene que tomar su propia determinación, pero deberían mantenerse una cantidad importante de comunas en paro. Sí, de hecho mañana hay marchas regionales en varias capitales de región y se anuncia ya, se está viendo que va a ser muy fuerte en la 8ª región, en la 9ª, en la 4ª región, en La Serena y Coquimbo, donde el movimiento ha estado muy fuerte. Los Ángeles, fíjese que este movimiento lo partió Los Ángeles y siguen en paro y siguen muy firmes. Tomé lo mismo. Entonces, el gobierno tiene que entender que aquí tiene que dar una salida que sea con el conjunto de los profesores. Estas operaciones, porque lo que hoy día fue una operación política, que claramente está en concordancia con lo que salió ayer diciendo la subsecretaria, que aquí se trabajaba únicamente con el presidente del gremio, y hoy día aparece esta votación sorpresiva, porque nosotros ni siquiera esperábamos que se sometiera a votación dentro del directorio, y eso pretende dar la apariencia como de normalidad, como que ya está el acuerdo, como que todo se ha normalizado. La realidad muestra algo completamente diferente. La realidad es que hay 130 comunas en paralización, que el movimiento está fuerte, y vamos a ver qué pasa en estos días. Han apostado al desgaste y vamos a ver si les resulta. Pero el gobierno tiene que negociar con alguien, tiene que negociar con el interlocutor válido, que es el presidente y la directiva elegida por los profesores. No puede negociar con cada comuna, evidentemente. Si el gobierno firma un acuerdo, ese acuerdo es validado por la directiva nacional, ¿qué más le cabe hacer al gobierno? ¿Con quién más tendría que entenderse? Porque tampoco puede empezar a saltarse la institucionalidad que se han dado los propios profesores, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno ha creído que ha presionado a que los acuerdos se firmen muy rápido y como que le ha molestado la consulta. A partir de la derrota, entre comillas, que tuvo el 19 de agosto, como que el propio gobierno ha presionado para que no haya consulta. Y eso es un error. ¿Usted cree que el gobierno le pidió a Gajardo que no hiciera consulta? Bueno, yo no puedo asegurar eso, pero a uno le da la impresión cuando la subsecretaria y el propio ministro dicen que el tema ya está solucionado, que ya se firmó, y al día siguiente Jaime Gajardo somete a votación y aprueba rápidamente una cosa que a lo menos se pensaba que se iba a llevar a la Asamblea Nacional, y nosotros no estábamos de acuerdo con eso porque pensábamos que tendría que haber una consulta nacional, y lo que hay ni siquiera en la Asamblea, sino que se resuelve entre unos pocos, ahí entre 11, a mí me parece que claramente hay una operación para que esto aparezca como resuelto. Y no está resuelto. Pues yo lo que creo que tiene que entender el gobierno, tiene que entender el ministro de Educación, que no se va a resolver este problema así. Incluso en la eventualidad que los paros no siguieran, el profesorado no va a estar contento, no va a estar conforme, y eso es un error. Usted dijo, señor ministro, que esto iba a hacer con los profesores la reforma educacional, y lo que está haciendo es exactamente lo contrario, lo está haciendo sin los profesores. ¿Jaime Gajardo es hoy el líder legítimo y reconocido de los profesores de Chile? Bueno, es evidente que su liderazgo y su legitimidad está bastante cuestionada. Desde el punto de vista formal, él es el presidente del gremio, las elecciones son cada 3 años y quedan 2 años todavía para la siguiente elección. El Colegio de Profesores no contempla un mecanismo revocatorio. Nosotros no estamos por romper la institucionalidad ni por nada que se salga de los marcos legales y estatutarios, pero evidentemente hoy día hay un cuestionamiento de parte de la propia base, precisamente porque el presidente y sus aliados se han alejado de la base. Si la legitimidad de cualquier organización está en que exista concordancia en lo que hace su dirigencia con lo que su base está sintiendo. Cuando la base está pidiendo A y se hace B, cuando la base rechaza en un 85%, que fue el resultado de la consulta que se hizo en estos días, rechaza el acuerdo con el gobierno y el presidente y sus aliados lo confirman ese acuerdo con el gobierno, esa disonancia evidentemente genera una crisis severa de legitimidad. ¿Y esa crisis ayudaría a superarla que Jaime Gajardo renunciara a su cargo? Mire, yo siempre respondo esto, me lo han hecho mucho esa pregunta. No existe el mecanismo revocatorio, así que es una decisión únicamente de él. Yo creo que sí, que probablemente ayudaría a que la crisis se resolviera en parte. Pero ojo, los estatutos contemplan que si Jaime Gajardo renunciara, lo reemplaza alguien de su misma lista. O sea, uno de los que hoy día votó en favor del acuerdo. Entonces,
podría operar como fusible, podría operar de alguna manera como un alivio de lo que los profesores están demandando, pero no solucionaría el problema de fondo, así que tampoco ese es un tema tan central. A nosotros nos parece que el tema central no es tanto la renuncia o no renuncia a Gajardo. El tema central es que el Ministerio de Educación dé una respuesta a los profesores de Chile en base a 5 puntos que se le llamó agenda corta porque son urgentes, porque tenían que ser resueltos en corto plazo. Y ya llevamos casi 11 meses, 10 meses con el tema, aún no se resuelve, no hemos entrado ni siquiera en los temas de carrera profesional docente, en los temas de desmunicipalización, que son los temas más de fondo, porque no se resuelve esto, y entonces el Ministerio aquí tiene una responsabilidad. ¿Cómo va a resolver el conflicto el señor ministro? Esa es la pregunta que hay que hacer. Finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué le dice a los padres, a los apoderados que están preocupados porque sus hijos están sin clases, que valoran la educación pública, que quieren mantenerse en la educación pública, pero que dicen, con estos paros constantes me voy a tener que ir a la educación subvencionada porque no puedo permitirme que mis hijos sigan sin clases? Lo que le decimos a los apoderados es que esta lucha, a diferencia de otras veces, no es fundamentalmente el tema económico ni salarial. Estamos luchando por tener mejores condiciones de trabajo para educar mejor a sus hijos. Entonces los padres tienen que apoyarnos, de hecho así ha ocurrido en casi todos lados, porque cuando un profesor no tiene tiempo para descansar, no tiene tiempo para preparar clases, no tiene tiempo para atender a los niños personalizadamente, no tiene tiempo para atender a apoderados porque está agobiado de trabajo administrativo y burocrático, cuando no tiene estabilidad laboral mínima, no puede hacer su mejor desempeño dentro de la sala de clase. Y nosotros queremos condiciones laborales para trabajar bien con nuestros niños, que es lo que a nosotros más nos gusta y más nos interesa. Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores, gracias por habernos acompañado hoy en Un gusto estar acá. Buenas tardes.